Históricamente se ha hablado de una Corte Suprema que es muy lenta, muy Sí. ineficiente, que solamente el 2% de las causas que llegan a la Corte Suprema tienen una resolución por máximo tribunal. Es muy llamativo que justo agarren este fallo y que en una semana arranquen a resolver todo, ¿no? Las condenas de Lázaro Báez, la recusación de Lorenzetti y que supuestamente ya también estén resolviendo cuál va a ser el futuro de Cristina Kirchner. Claramente hay muchas motivaciones políticas, mucho más políticas que jurídicas. Paula Marusic se fue a cubrir las elecciones en Misiones, por eso no está acá, pero está dispuesta a hacer su columna y por eso está en comunicación. Está en espíritu. Vía coaxil. Lindo. Linda tecnología. Linda tecnología. Hola Pau, ¿qué haces? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bueno, bien, bien. Un poquito cascada de la voz. Lo he dado Sí. todo este fin de semana en el litoral, pero va bien la cosa. Ya redondeando. Y no sé por dónde quieren empezar ustedes, pero bueno, es un. Ya que Sí. estás ahí, hagamos una breve lectura de cómo salieron las elecciones en Misiones, después nos metemos de verdad en la cuestión Cristina. Ujú. Bueno, a ver, es una elección más con baja participación. Sí, Esto hay que señalarlo porque ayer el oficialismo, que en la provincia de Misiones es el rovirismo, una fuerza provincial, sí. salió todo el tiempo a decir que, bueno, ellos habían logrado una participación mejor que la de la ciudad de Buenos Aires. Un poquito Eh, mejor. sí, porque fue el 57% y que no fue mala, pero la verdad es que es una participación baja. Yo estuve mirando, por ejemplo, cómo fue evolucionando la participación y, por ejemplo, ellos venían de una participación del 75% en Sí, 2023. claro. Muchos me dirán, bueno, pero ahí se elegía gobernador, ok. Miro 2021. En 2021 vos ahí sí tenés una participación baja, pero era la salida de la pandemia. Y aún así es más alta que lo que se vivió ayer. ¿Cuál fue Fue la del última 5. entonces? ¿La de la Y pandemia? bueno, en 2021 fue 59,9%. Sí. Fíjate, con protocolos de COVID igual la gente votó más que lo que votó en la jornada de ayer. Y si te vas a 2019, de vuelta estás en una participación de arriba del 70%. Con lo cual, la pérdida de interés y la desafección es inocultable para esta elección en la provincia de Misiones. Y te voy a contar algo que descubrí poniendo la lupa sobre los lugares donde menos se votó, porque viste que así como analizamos la ciudad de Buenos Aires, qué sectores votan más, Sí. qué sectores votan menos, cuando vos, digamos, ampliás el mapa y pones la lupa, sobre todo los lugares donde mayor cae la participación es en San Pedro, en San Vicente, que son todos los lugares donde están los pequeños productores de la yerba. Y esto me parece todo un dato político, porque lo que vos tenés es que la motosierra de Javier Milei, que el gobierno bueno, en realidad de Pasalacua, pero digo políticamente Carlos Rovira, Como jefe político, ¿no? claro, ha acompañado y ha defendido, afecta a los misioneros y le cobra al gobierno provincial parte de lo que estuvieron sufriendo. Te lo digo porque, bueno, en estos lugares, por ejemplo, el pico de participación llega al 51%, ¿no? Por eso yo hablaba cuando O sea que en esos vendía. lugares se votó todavía menos que en el promedio. Claro, claro, claro. Por ejemplo, en Posadas, que a mí me decían Posadas, la capital está muy libertaria, la participación está por arriba, llega al 61%. Pero un primer dato para mí es que esto que hasta acá venía siendo una estrategia defensiva de los provincialismos, es decir, replegar, votar por separado, creyendo que la gente va a ir a votar una política provincial, local, y no te va a mirar lo que está pasando a nivel nacional, ya no se verifica de la misma manera. Cuesta que se diferencie esa política y finalmente le terminan cobrando al gobierno provincial los efectos de una política nacional, ¿no? Esto me parece significativo, sobre todo Sí. teniendo en cuenta que la provincia de Misiones fue una de las que más aportes del Tesoro ha recibido, pero que a la vez va a ser una de las que más coparticipación pierda durante el 2025, con lo cual empieza a resquebrajarse esta postura equilibrista que hacen algunos gobernadores de estoy bien con el gobierno y me blindo a nivel provincial, ¿no? Eso me parece que hay que mirarlo, al igual que la cuestión de la desafección y la gente que ya no está yendo a votar, por lo menos como lo hacía hace 2 años atrás, Claro. 5 años atrás, Y 10 años después, atrás. Pau, el partido
provincial ganador tenía algunos libertarios en sus listas, como que había una especie de ahí blend, pero después también había un partido libertario que fueron los que salieron segundos. Sí, totalmente. Y esto con 20% de los votos, ¿no? Esto es re importante porque efectivamente queda en segundo lugar la Libertad Avanza. Sí. Y acá hay que decir algo, ¿no? A todos les agarra la fiebre violeta y quisieron poner libertarios en todas las listas. Efectivamente, tenía el Frente Renovador de la Concordia, que es el oficialismo, la Renovación Blend, que incluía libertarios dentro de su propia lista. Después estaba el Partido Libertario, concretamente, y había dos listas más filolibertarias, una la de el ex radical con peluca Martín Arjol, que sacó 8 puntos, y la de Ramón Amarilla, que es este ex policía detenido por el intento de sedición, que hizo campaña preso y que logra posicionarse en el tercer lugar con 19 puntos. Es una locura la performance de Amarilla. O por sea eso que en realidad, si vos hacés la sumatoria de todos los fachos, son un montón. Sí, totalmente. Vos sabés que yo ayer, antes de irme al búnker del Frente Renovador de la Concordia, pasé un ratito por lo que era el búnker libertario, y ahí hablé con un armador de la Libertad Avanza misionero y me decía, ellos van a festejar que lograron retener la primera mayoría, está bien. Ahora, me hacía una lectura de los resultados y me decía, esto es una catástrofe. ¿Por qué? Primero porque la expectativa ¿Catástrofe para el oficialismo? Sí, primero porque me decían, el oficialismo lo que quería era meter 11 legisladores, meten 5. Es decir, que la representación en la legislatura provincial cae mucho. Sí. Y segundo, por esta cuenta, mirá, la tengo acá para que la hagamos juntos. El Frente Renovador de la Concordia saca 28.6. Ahora, si vos sumás, la Libertad Avanza 21.9, casi 22 puntos. Ramón Amarilla 19, estás en 40 puntos. Y Arjol 8.3, estás casi en 50 puntos de representaciones libertarias en esa legislatura. Pero escúchame, ¿hay algún peronista que quede en esa legislatura? Bueno, ¿o alguien de izquierda? ¿Alguna expresión más progresista? Sí, la expresión más progresista es el PAIS, que queda en el cuarto lugar. Ellos están, pero también hay que tener en cuenta que el PJ en Misiones estaba intervenido, con lo cual no compitieron con lista propia. Para mí, yo creo que a partir de acá, más allá de que hoy el gobierno puede estar celebrando retener algún tipo de mayoría, bueno, se le va a hacer muy difícil gobernar, porque técnicamente la legislatura va a tener mayor expresiones libertarias que las del propio oficialismo. Sí, o uno puede entender que va a terminar por identificarse del todo con el gobierno libertario. Sí, no sé. Y te diría más. Yo tendría mucho miedo, porque hasta acá la estrategia venía siendo, bueno, nosotros nos blindamos, entonces apoyamos al gobierno. O sea, ¿qué le decían los gobernadores hace un año? No, bueno, yo no puedo ir en contra de Javier Milei porque Javier Milei acá arrasa, ¿no? Esta era la lectura que hacía el oficialismo. Pero tratamos de diferenciarnos a nivel local, bla, bla. Bueno, ahora la Libertad Avanza te pone un sello propio a nivel provincial y empieza a crecer. 19 puntos. Si todas estas expresiones se juntan, yo no sé si en 2 elecciones no destierra al rovirismo o al Frente Renovador de la Concordia en la provincia de Misiones. Es todo un dato a temer. Es todo un dato a temer, por eso ayer había denuncias de que se estaba especulando y reteniendo la información. A las 9 de la noche se paró el conteo en el 45% de las mesas escrutadas, que le daban 32% al oficialismo, y ellos salieron a comunicar esa información. Y después, ya cerca de la medianoche, nos enteramos que en realidad era un 28 lo que habían sacado, que es una performance muy magra para un gobierno completamente hegemónico en esta provincia, que retiene el poder hace 26 años. Y eso que no estás contando, toda la cantidad de gente que no fue a votar, porque ahí en realidad el porcentaje te baja mucho más. Sí. ¿Cuánta es la gente que va y apoya al gobierno? Totalmente. Y acá también hay otra cuestión más que me parece que está desafiando los manuales de ciencia política, porque por lo general lo que creemos es que cuando la gente no va a votar, el que se favorece es el que tiene el aparato, ¿no? El que tiene la posibilidad de movilizar. Bueno, no se está verificando.
porque evidentemente no está yendo a votar mucha gente que antes votaba al oficialismo. Claro, porque si la última elección había sido la de hace 2 años y había sido un 75% de participación y la ganaste y hoy tenés un 23% menos y ves que hay otros 2/3 que te ganan, es el voto en contra del oficialismo el que está ganando y los que te votaban antes son los que no están votando. Ese es el agujero en el que se tendría que centrar en general, te diría, en casi todas las elecciones, el peronismo, porque es el apoyo blando. Digo, vos el apoyo duro lo seguís teniendo, pero el apoyo blando, el que te votaba antes, te está dejando ir a votar directamente. Sí, totalmente. Y la elección anterior ellos habían sacado el 43%. Quiere decir que la caída y el achique, si se quiere, de apoyo de votos es importante. En la última elección todavía jugaba Juntos por el Cambio. Ellos habían sacado 25.5 de los votos. Y esto también me parece interesante para mirarlo porque es la desaparición del mapa político de Juntos por el Cambio y ya la Libertad Avanza consolidada como una segunda fuerza política en ascenso que empieza a amenazar a estos provincialismos y que además le va muy bien en los centros urbanos, porque en la ciudad de Posadas le fue muy bien y sobre todo en las grandes ciudades, no tanto así en los lugares que fueron, como te decía, más afectados por el conflicto yerbatero. Así que es toda una red flag para la provincia de Misiones. Cuando digo red flag digo bandera roja. Lo que pasó en este llamado electoral, hay que ver qué pasa en octubre, pero la alerta ya la tenés porque quiere decir que la Libertad Avanza crece y crece achicándote a vos, no comiéndole a otras fuerzas, sino estrictamente lo hace comiéndole al oficialismo. Claro, total. Bueno, Pauli, vamos a la cuestión Cristina y la inminencia por el hecho de que la metan presa. Sí, bueno, la verdad es que acá, yo el sábado estuve en el acto de Cristina en Corrientes, en el acto de Pasos de los Libres, y quiero traer un poco la seriedad que ella le imprime a este asunto, porque bueno, tuve por distintos eventos la posibilidad de ir reconstruyendo la semana pasada de la expresidenta. Ella hasta el lunes lo que le decía a su entorno es que si pensaba en qué es lo que va a hacer la Corte Suprema de Justicia, no podía hacer su trabajo político, ¿no? Lunes de la semana pasada, Cristina estaba enfocada en no quiero pensar en esto porque si pienso en esto no puedo hacer mi trabajo. El jueves tiene la reunión con Axel Kicillof. Después de esa reunión va a comer con intendentes, los intendentes que son más cercanos, una cena que se hace en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que pude reconstruir del diálogo que tuvo con ellos fue que ya les dijo que ella cree que la Corte iba a ir por ella y que lo iba a hacer de manera inminente. En esta cena no solamente da por descontada la posibilidad de que la van a detener, sino que además les dice a los intendentes que estaban con ella que sigan trabajando en la unidad con Axel Kicillof. A mí esto me parece un dato político. Después esta fuente a mí me decía... Igual hay que ver, porque si la llegan a detener, obviamente va a cambiar todo. Pero, digamos, hasta el jueves, Cristina estaba pensando estrictamente en el armado político. El sábado va a la provincia de Corrientes, ya el viernes, el mensaje que estaban bajando en el Instituto Patria era que la detención es inminente y que ella estaba preparada. Y obviamente hay una serie de personas, de fuentes, de sectores que intentan descreer o que piensan que por ahí no están así. Bueno, lo que yo pude reconstruir es que el sábado Cristina también le dijo a un dirigente de su máxima confianza que deje de decir que esto no puede pasar, que no lo relativice más, porque ella cree, está convencida que va a pasar, a tal punto que ella desliza que este podría ser su último acto político. El de Corrientes. El de Paso de los Libres. Un acto donde ella deja muchas definiciones. La primera de ellas es, bueno, me quieren sacar de la cancha. Previo al discurso de Cristina habla Martín Ascúa, que es el intendente de Paso de los Libres, y él instala un concepto que, bueno, a mí se me pone un poco la piel de gallina, pero que me parece que marca el sendero de lo que se viene, que es Cristina Libre. Cristina Libre, que es una consigna que evoca a lo que fue la campaña
por Lula libre, ¿no? Lula libre, esta frase que se hizo tan fuerte. Y después, bueno, le da paso al acto de Cristina. De esto varias cosas. Ella, bueno, obviamente llama a construir un proyecto nacional, lo dice a un día de las elecciones en Misiones y les dice a ver si se avivan giles, que si siguen pensando en la propia, si no hay una construcción nacional, no se va a poder. A la gente nunca le fue bien cuando no hubo proyecto nacional. De alguna manera, bueno, deja un poco, como decíamos, también, ¿no? Por sentado en ON, que ella cree que la quieren muerto presa. Cuando termina el acto, ella se acerca al micrófono de C5N, yo estaba cubriendo por Página 12 y le pregunto, Cristina, ¿te quieren muerto presa? Ella me responde absolutamente. Y como decía, ¿no? Ayer ya empezó a armarse un dispositivo en base a lo que ella cree que va a pasar, que es que la van a detener. Sí. ¿Mañana? ¿No? Bueno, hay varias cosas. Todos los colegas que tienen contacto estrecho con colaboradores de la Corte, y acá yo quiero ser honesta, no es mi área, yo no tengo esas fuentes, pero lo que dicen es, la verdad no hay nada de eso, y de que vaya a salir mañana. De hecho, ayer lo escuché a Lorenzetti, Ricardo Lorenzetti, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, que habló con Tuni Coleman, y él le dijo que uno de los integrantes de la Corte, que es Rosenkratz, estaba empezando a pensar en que en realidad había que hacer una resolución de fondo. Esto no quiere decir no confirmar la condena, sino de mínima estudiémoslo. Claro. Porque pensemos que esta es una causa que está cargada de objeciones, de parcialidades, de vinculaciones políticas de los miembros del tribunal con dirigentes muy enfrentados a Cristina Fernández de Kirchner. Y sería raro que la Corte Suprema de Justicia resuelva esto con un 280, es decir, diciendo, bueno, confirmo la condena sin mirar la cuestión de fondo. Más que sería raro, sería muy evidente de que en realidad lo que quieren es, bueno, ya está, sacársela de encima a Cristina Kirchner, ¿no? Bueno, una causa que aparte que está bastante llena de irregularidades al mismo tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Por eso digo, habiendo tenido tantas denuncias, tantos pedidos de nulidad, tantas objeciones, tantas jugadas al pádel entre los jueces con Mauricio Macri, Lorenzetti, a Lorenzetti el kirchnerismo lo recusó porque Lorenzetti dijo públicamente que tenía que fallar la Corte antes de las elecciones. Mirá si eso es un juez imparcial como para que defina el futuro de Cristina Fernández de Kirchner. Y en ese contexto, uno de ellos estaría diciendo, che, esto hay que revisarlo de fondo. Si eso ocurre, entonces ya los plazos serían otros. Después hay todo un dispositivo de medios de la derecha que lo que está diciendo es que están redactando el 280, que están redactando el fallo. Si están redactando fallo, quiere decir que no va vía 280, porque ese artículo son 2 oraciones que tienen que escribir, claro. No hay mucho más para redactar. Así que, bueno, lo que dicen en el Patria es la detención es inminente. Pareciera que los movimientos judiciales hablan de que también va a haber una resolución en el corto plazo. Pero Pau, pasando limpio, en el Patria dice la detención es inminente, pero en la Corte te dicen, ojo, acá podría haber un fallo de fondo, podría haber otra cosa. Entonces, de acuerdo a lo que a las fuentes de la Corte, la detención no es inminente. De acuerdo, yo creo que hay una resolución que puede ser inminente. Ahora vamos a ver qué es esa resolución. Está bien, sí, ¿no? Esa resolución la podría dejar detenida, pero después podría venir un fallo de fondo. Sí, y también me parece que algo que es importante señalar es, históricamente se ha hablado de una Corte Suprema que es muy lenta, muy ineficiente, que solamente el 2% de las causas que llegan a la Corte Suprema tienen una resolución por máximo tribunal. Es muy llamativo que justo agarren este fallo y que en una semana arranquen a resolver todo, ¿no? Las condenas de Lázaro Báez, la recusación de Lorenzetti y que supuestamente ya también estén resolviendo cuál va a ser el futuro de Cristina Kirchner. Claramente hay muchas motivaciones políticas, mucho más políticas que jurídicas. Por eso, así como hay todo un sector de los medios que están presionando, porque ya ni siquiera usan el potencial, están diciendo la Corte va a fallar,
El Instituto Patria también está presionando y armándose para exponer los componentes políticos que tiene o que tendría esta jugada de la Corte, ¿no? Creo que están jugando todos y hay que ver qué es lo que va a pasar. Digo, hay que atreverse a agarrar esa virome y firmar que sacás de la cancha para siempre a Cristina Fernández de Kirchner, porque acá hay otra cosa. Más allá de toda la épica que se va a construir similar a la de Lula da Silva, ¿no? Bueno, hoy con esta convocatoria masiva al PJ, bueno, de mucho apoyo. Yo sé que el fin de semana el Patria estuvo articulando mucho con la comunidad internacional para que haya muestras de solidaridad y de con apoyo. el Grupo de Puebla, ¿no? También. Sí. Más allá de todo eso que vos puedas hacer, acá hay una diferencia sustancial y creo que hay que decirla. A Lula da Silva lo salva la Corte Suprema de Justicia brasilera. 500 días después de tenerlo adentro igual, ¿eh? Sí, pero tuvo una instancia más resolutiva. Si mañana o cuando la Corte falla y dice que ratifica esa condena, se terminó en términos de cargos selectivos la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner pueda volver a estar en esa escena. La Corte se terminó. Sí, ya no tenés instancia de apelación, ni siquiera un tribunal internacional, ni ninguna cosa. Nada, lo que puede pasar es que, bueno, Cristina quede detenida y que el lugar donde ella esté se convierta en una suerte de puerta de hierro y que sea una si se quiere, la dirigente del movimiento más importante, pero aún así, cumpliendo sus 6 años de detención, después no podría volver a formar parte de ningún gobierno, ni ser candidata, ni tener ningún cargo público. Por eso, esta es la gravedad que hay que señalar. Estamos ante la inminencia de que el Poder Judicial, promovido sobre todo por una ONG macrista, que fue el que empezó a impulsar esta proscripción, la pueda sacar de la cancha para siempre a Cristina Fernández de Kirchner. Obviamente no apagarla en términos políticos, porque eso es imposible, y justo hoy es el Día de la Resistencia Peronista, y después de 18 años de Perón en el exilio y demás, se sabe que apagarla políticamente es imposible, pero sí sacarla de la cancha para cargos, ¿no? Del juego institucional. Y si realmente es verdad lo que cuentan algunas fuentes del oficialismo, y yo pude charlar con alguno que decían que esto al gobierno no le conviene, si esto realmente es verdad, bueno, estamos ante una Corte Suprema muy temeraria que responde al poder económico y que decide el rumbo político de este país. Y esto hay que decirlo y señalarlo con toda certeza. Las condiciones de detención... Por eso creo que van a ser horas determinantes. Pau, las condiciones de detención, ¿cuáles podrían ser? Al principio, en este lugar que este señor fue a ver. Mirá. Que fue uno de los indicios, ahora no me sale ni el apellido de... Gorini. Yo hablé con Tuni Coleman y con Irina Hauser, que son de mis fuentes con vínculo en la justicia, los que yo considero que más saben. Bien, Irina, hoy mira quién vino a las 13, aviso de vuelta. Ah, qué suerte. Sí, junto con Sofía Carama, así que para que sigamos atentos. Charlalo, porque ella me decía que Gorini lo desmiente. Gorini dice no que haya estado en Cavia. Cavia es el lugar donde Cristina quedaría detenida hasta tanto se pida por lo menos la prisión domiciliaria. Sí, esta es una versión. La otra versión es que saldría directamente con prisión domiciliaria el fallo, si sale, digamos. Se ratifica la condena y que ella ya tiene 72 años, Cristina puede tener prisión domiciliaria, pero bueno, esto charlarlo bien con Irina, porque ella lo que dijo es que Gorini lo desmiente. Sería terrible porque en esa alcaldía es donde estuvieron incluso, bueno, no solamente María Julia Alzogaray y demás, sino Sabaj Montiel y Brenda Uliarte después de intentar asesinarla. Ah, mierda. En el mismo lugar. Digo, en el mismo lugar. Bueno, la historia argentina siempre supera la ficción, pareciera, pero sería tremendo que sea trasladada a ese lugar. Y por eso me parece importante la iniciativa que empezaron también a trazar los gremios, la UOM, el ESMATA, los estatales. Bueno, todos ellos están advirtiendo que
si realmente pasa lo que cree que puede pasar, que es la detención de Cristina, bueno, va a haber un paro muy fuerte. Esto no tiene un respaldo de la CGT, que todavía no se pronunció, pero sí son gremios muy importantes. Sí, son gremios así que va a haber corte. Claro, no la CGT como... Pero empiezan a aparecer los gremios. ¿Y ese es el dispositivo del que me hablabas, que se empieza un poco a articular desde el Patria? Sí, totalmente. Los gremios fuertes, estamos hablando de la Unión Obrera Metalúrgica, el ESMATA, los estatales, los judiciales, todos ellos están articulando. El Patria también con la comunidad internacional. El fin de semana hubo un tuit que colgó Gregorio Dalbón en inglés, llamando a la comunidad internacional y advirtiendo de que la persecución política a Cristina Kirchner estaba por llegar a su máxima expresión. Y esto no solamente es algo que circuló en las redes sociales, sino que a mí lo que me cuentan es que sí, que hubo llamado con muchísimos dirigentes que ya expresaron su solidaridad y que están muy atentos a lo que pueda pasar. Creo que es importante que, si efectivamente sucede, haya un acompañamiento grande de la sociedad y que entienda la Corte y el gobierno el costo, ¿no? El costo en términos políticos y sociales que tiene sacar de la cancha de esta manera a la máxima dirigente que tiene el peronismo. No puede ser que ella termine en Comodoro Pi entregándose, suponete, en el peor de los casos, sola. Tiene que haber algo similar a lo que se vio en Brasil, con un fuerte acompañamiento. Mirá, uno espera que si tuviera que ser así, que sea así. Sí, te diría que más que en Brasil. De hecho, Brasil, que tiene como una geografía mucho más extendida, y además los centros de poder y de la política están como mucho más separados unos de otros, porque vos tenés Río, tenés Brasilia, tenés San Pablo, y pasa un poquito en cada uno, y además mucha distancia entre uno y el otro, que no es que hubo enormes movilizaciones por la liberación de Lula. También además por una sociedad que no tiene esa gimnasia que tiene la sociedad argentina, que es que tenemos una gimnasia de movilización. Ahora pareciera que estamos un poquito más anestesiados, de repente como hay... Pero al final, si te pones a pensar, en el año y medio de Milei hubo movilizaciones inmensas, sí, enormes, algunas de las más grandes. Algunas, pero muy, muy grandes y totalmente históricas. Y bueno, hay un montón de sectores que están articulados, o sea, sindicatos, sí, organizaciones sociales, además de gente suelta, que se podría de verdad armar un dispositivo grande en el caso de que pasara esto, si es que llegamos a tener conciencia de lo que está diciendo Pau, que no es solamente la defensa de Cristina, porque Cristina te puede gustar más o menos, pero es la defensa un poco de la república que vos tenés, porque si unos jueces, que además están recontraentongados por donde los mires, van a decidir quién puede ser o no tu candidata, es decir, si vos podés o no podés elegir a tal o cual persona, en este caso obviamente es Cristina, porque es la que a todo el mundo le genera, la que al poder económico en realidad le genera terror, bueno, y entonces lo que están poniendo en peligro es, en definitiva, la democracia, ¿viste? Y una política, sí, y la política, quienes estén detrás de esto también pegándose un tiro en el pie, porque también habilita que en el futuro en realidad está dando todo el poder a los jueces. Sí, eso es lo que frena en general, que se le dé siempre tanto poder a la justicia de parte del poder político de turno. Sí. Porque sabes que el día de mañana te vuelve el boomerang también. Sí. Sí, o sea, una corte de 3 jueces aparte, ¿no? Una corte totalmente flaquita, desgranada, desdibujada, que se fue deshilachando, ¿no? Lo decía, no me acuerdo Cristina dónde, pero donde había habido más gente. O sea, que son 3 tipos. Totalmente. ¿Viste? Bueno, vos sabés que ella lo que dice sobre el tema de la Corte, porque a mí me llamaba la atención o me inquietaba saber qué piensa ella de la posibilidad de la ampliación. Sí. Y lo que dice Cristina es que ni siquiera cree que esto se solucione con una ampliación de la Corte Suprema, ¿no? Ella insiste mucho en la necesidad de una reforma judicial profunda. Por eso estaba siguiendo con tanta atención, y lo dijo el otro día en la entrevista en C5N, el proceso de México, ¿no? Porque realmente estamos ante una corte que se atribuye todas las facultades, básicamente, y no se resuelve agregándole efectivamente 2 o 3 miembros, ¿no? Quizás si de algo sirva todo esto, igual uno todavía siempre apela a la sensatez, es para repensar el poder judicial que tenemos, ¿no? Totalmente.
Ujú. No, pero además eso, si vos te fijas en los últimos meses, cómo se dio también la discusión de ficha limpia, porque ellos querían que Cristina quedara fuera de la cancha ya, ahora, ya con la segunda condena, poder sacarla de la cancha. Por eso el apuro por ficha limpia. Ficha limpia no salió porque se dieron vuelta a los misioneros. Vaya uno a saber por qué. Y entonces, bueno, dale, entonces la Corte. O sea, queda todo muy claro que vos tenés todo el dispositivo del Poder Judicial y una parte de la política y obviamente el Poder Económico como los dueños de todo eso, con una sola misión que es sacarla a Cristina de la cancha. Sí, y te digo algo más de los tiempos. Por lo general, la Corte, y esto creo que lo había dicho Lorenzetti a principios de este año 2025, lo que decía era que no iban a fallar en un año electoral. ¿Te acordás? Que a principios de este año se decía que la Corte Suprema no iba a fallar en un año electoral, porque justamente lo que ellos no quieren es que les tiren el peso de tener que parecer que intervienen en los procesos electorales. Bueno, a mí me gustaría saber qué cambió. Si ellos realmente están redactando ese fallo y lo hacen después de que se cayó ficha limpia y antes de que ella pueda inscribir su candidatura el próximo 19 de julio, porque acá el tiempo es clave, todo se empieza a mover de manera completamente precipitada el día que ella anuncia públicamente que va a ser candidata. Entonces digo, si la Corte, que se toma a veces una vida para resolver un caso y cuánta gente a veces muere esperando justicia, resuelve en menos de un mes, y te diría en este caso en menos de 10 días, la proscripción de Cristina, también habrá que preguntarse qué cambió y qué operó, porque ellos podrían tomarse el tiempo, resolver de fondo para darle un mensaje a la sociedad de que no están jugando con los destinos de la patria, sino que realmente se ponen a trabajar y a revisar una causa que fue observada desde muchos ángulos. Esto es lo que necesitaría la sociedad, que la Corte Suprema de Justicia lo analice en profundidad y que si efectivamente después ellos creen que la condena tiene que ser ratificada, bueno, lo harán, y aunque Cristina ya sea o legisladora o esté en campaña, después le tocará a la Cámara Legislativa bonaerense desaforarla y ver si se sigue con los procesos normales. Acá lo inadmisible es que esta gente crea que puede escribir en 2 oraciones sin resolver de fondo algo tan tremendo como el futuro político de la máxima dirigente de este país. Me gusta porque todavía a veces tenemos alguna esperanza de que haya algún nativo de decencia en alguno de ellos y después muchas veces la resolución es la peor posible. Bien, Paulita, muchas gracias por la comunicación. Te mandamos un abrazo. Les mando un abrazo grandote y los sigo escuchando. Gracias, era Paula Marusic en esta columna.